que en cabina, el señor Fernando Tincopa, politólogo e investigador del Centro Uñac, para analizar, comprender, intentar comprender mejor todo lo que está ocurriendo en nuestro país con olas de violencia que han producido muerte y han dejado decenas de heridos en diversas regiones, hacia qué escenario vamos a llegar, ¿no?, en los próximos días o en las próximas semanas, si es que no se toman las medidas necesarias para su control. Pero para eso también necesitamos conocer con precisión cuáles son las causas, esas demandas políticas y sociales que siempre nos refieren los analistas. ¿Cómo está, Fernando? Muy buenos días, bienvenido a RPP. ¿Qué tal? Encantado, gracias por la invitación. Fernando, ¿qué tan grave es la situación de la crisis social con protestas y conflictos que se viven en el país en diferentes regiones? ¿Estamos en uno de los escenarios más preocupantes de los últimos años en el Perú? Yo creo que hemos pasado de un escenario que se caracterizaba por ser un escenario propenso más al caos, digamos, populista, en términos estrictos, a pasar a un escenario que responde más a una especie de caos social que puede sostener movilizaciones de manera, digamos, a modo de oleajes durante todo el próximo año. En particular, esto se debe a que muchas de las demandas que vemos actualmente son de tipo maximalistas, es decir, las tres principales cosas que se piden son abiertamente inconstitucionales o ilegales. El cierre del Congreso, el adelanto de elecciones, incluso en la concepción inmediata, al menor tiempo posible, en la percepción popular, junto con la Asamblea Constituyente, parecen ser como las principales, que tienen como satélite cosas como la solicitud de salida de prisión del presidente, y al verse incumplidas en la práctica, lo que podrían generar es que se focalice la conflictividad a nivel local con la transformación de demandas más locales en el mediano plazo. Pero en el corto plazo es probable que si la movilización social logra intensificar el radicalismo, vayamos a ver probablemente enfrentamientos que tengan continuos casos de probablemente pérdidas, heridos y ese tipo de acciones que van a sostener un escenario conflictivo en el país. Fernando Tincopa, buenos días. Ustedes han publicado el miércoles un informe sobre las protestas sociales hecho por el centro en el que usted trabaja, el Centro Uñac, analizando y desagregando datos para tener un acercamiento objetivo y analítico a lo que está pasando. Desde Lima, los politólogos en general tienen tendencia a ver como un todo, Puno como un todo, Ayacucho como un todo. Ustedes han visto el detalle. Por eso yo quisiera que nos explique cuáles son los actores sociales que confluyen en las manifestaciones. Yo no digo en las violencias, que son sin duda otros, pero en las manifestaciones quisiera saber cuáles sectores organizados de la población, qué sectores productivos son los que paran con más determinación y con más representatividad de sus gremios, puesto que no todos pueden parar, porque hay personas que viven de su trabajo diario. Yo por eso quisiera que desagregue y que nos diga qué actores económicos son los que paran y cómo pueden mantener este paro a mediano plazo. Nos lo contesta, por favor, después de una breve pausa que nos permite escuchar a los anunciantes de RPP. Estamos en ampliación de noticias y estamos entrevistando al politólogo Fernando Tincopa del Centro Uñac, que el miércoles ha presentado un informe sobre las protestas sociales en nuestro país. Y la pregunta que yo quería que él responda es: ¿quiénes son los actores organizados de las manifestaciones? Porque lo que más sorprende, lo que más me ha sorprendido a mí, por lo menos de su informe, es descubrir que no son sindicatos, no es la CGTP que participa, sin embargo, sino los trabajadores de los mercados, los comerciantes. Quisiera por eso saber cómo interpreta usted eso y qué posibilidad tienen de que su paro pueda durar cuando es gente que vive en el día a día por la venta directa de sus productos. De acuerdo. De hecho, la característica principal también de las convocatorias de las movilizaciones es que no tienen una jerarquía, digamos, organizacional. Son movilizaciones que agrupan a gente con un mismo objetivo, pero sin una dirección de liderazgo clara. De hecho, los partidos políticos acá no están liderando esto, sino las organizaciones de base. Organizaciones de base locales, como las que usted señala, que vimos en el informe, que eran las asociaciones de comerciantes y las asociaciones de mercados,
que tienen una representatividad muchísimo mayor y cuantitativamente también son mayor, porque cada distrito tiene un par de mercados, las provincias muchísimos mercados que se agrupan y salen a organizarse como principal eslabón en las protestas. Yo creo que lo que vemos aquí también es producto de que una de las características de la movilización, sobre todo en las provincias del sur que tienen una hegemonía bastante grande en términos discursivos, por ejemplo, es que tienen una alta capacidad de algo así como penalizan la disidencia. Entonces, esto hace que una decisión tomada por el comité de base de tal mercado o de tal asociación de comerciantes condicione la participación de todos. Y de hecho esto lo vimos en Cusco como un problema que fue asumido por la municipalidad cuando cerraban los mercados y el alcalde iba a destrabarlos por solicitud de algunos comerciantes minoritarios, digamos, que estaban en contra de que se les impongan la decisión tomada por, digamos, el grupo dirigencial. Y sin embargo también participan aquí los sindicatos agrupados en conjunto, incluyendo la CGTP, aun cuando su participación no sea la participación de otras manifestaciones años pasados, en los que tenían una gran presencia, digamos que se mantienen presentes. Pero quienes están tomando relevancia también, para terminar de responder la pregunta, son los frentes de defensa y las organizaciones sociales a modo de federación que tienen que ver con Frente Único de Defensa, Frente de Defensa de los Intereses de los Pueblos. Varios frentes, son varios frentes. Incluso Pero puede haber más de uno por provincia. Justamente, ¿cómo logran estar de acuerdo? Es curioso porque los frentes de defensa son algo así como las catapultas que llevan a capitalizar respaldo social por parte de los actores a nivel de, por ejemplo, el presidente del Frente de Defensa luego termina siendo postulante a algún cargo de elección popular. Y muchas veces entran en contradicción porque hay más de un frente de defensa por provincia, por, digamos, localidad. Y no tienen una representación, digamos, absoluta de toda la población. Por eso es que su legitimidad es siempre cuestionada y en estas protestas se cuestiona mucho la legitimidad de varios liderazgos. De ahí que no veamos el surgimiento todavía de un liderazgo claro. Muchas gracias, Fernando Tincopa. Recuerdo que usted es un politólogo que trabaja en el Centro Huñac y que ha presentado el informe que es hasta el momento el más completo y tratando de ser objetivo sobre qué explica estas protestas en las regiones del sur de nuestro país.